plasmado el nombre. Muchas gracias, Rubí. Bueno, si hay algún inconveniente en cuanto a mi audio, como la semana pasada, por favor háganmelo saber, así veo cómo lo soluciono, ¿sí? Bueno, hoy ya nos encontramos en la tercera clase, ya la penúltima clase de este corto pero bastante amplio en contenido taller, ¿sí? Capacitación en violencia de género a personas trans y no binarias, ¿sí? En el día de hoy vamos a ver algunas cuestiones referidas a la especificidad en relación a la violencia de género, cómo vamos a intervenir las personas que acompañamos situaciones de violencia de género, y también vamos a hablar sobre cuáles son los recursos estatales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, los datos precisos y los programas que tiene el Estado Nacional para acompañar y asistir a las víctimas de violencia de género, ¿sí? Podemos pasar a la diapositiva 3, así vamos arrancando. Bien, gracias. Bueno, esta diapositiva en realidad era de la clase pasada, pero no habíamos llegado a darla, pero era importante que no dejemos de verla, porque cuando nosotros hablamos de violencia de género, ¿sí? Tenemos algunos factores de riesgo que de alguna manera configuran esa situación particular de violencia de género, ¿sí? Este esquemita ha sido creado por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Era necesario empezar a mostrarle, porque también es la forma en cómo desde el Estado, ¿sí? Las personas que trabajamos en el Estado, vamos a aplicar este esquemita cuando empezamos a indagar en la situación de violencia de género que puede estar atravesando una persona, ¿sí? Por un lado tenemos el nivel individual, que tiene que ver con las características personales, por ejemplo, que puede tener esta persona, ¿sí? Por ejemplo, qué edad tiene, cuántos años tiene, por supuesto el género, la identidad de género, características demográficas, por ejemplo, el acceso a la escolaridad, hasta qué nivel ha cursado, ¿sí? Si hay consumo de sustancias, ya sea de drogas, de alcohol, de medicación, ¿sí? Automedicación. Si el agresor, por ejemplo, tiene antecedentes de situaciones de violencia, antecedentes de violación de medidas de protección, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, encontramos esos factores, ¿sí? Como el consumo o los antecedentes, es muy probable que esa persona que está atravesando la situación de violencia haya un mayor nivel de riesgo, ¿sí? Esos factores de alguna manera aumentan el riesgo de esa persona en situación de violencia. Luego tenemos el nivel relacional, que tiene que ver con la relación, con las relaciones más cercanas que puede tener la persona en situación de violencia o también el agresor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros indagamos en la situación de violencia, un factor de riesgo es, por ejemplo, si el agresor tiene un familiar, por ejemplo, trabajando en la policía, en las Fuerzas Armadas, si ese agresor forma parte de una institución del Estado, municipal, provincial, ¿sí? Porque a veces nos pasa que cuando acompañamos una situación de violencia no le quieren tomar la denuncia porque tiene el contacto, el agresor tiene el contacto en la policía o es funcionario público, entonces en ninguna parte le van a dar bola a la víctima, básicamente, ¿sí? Perdonen la palabra. Entonces nosotros siempre tenemos que indagar eso, ¿no? De dónde vienen las relaciones que tiene el agresor, ¿sí? Luego tenemos a nivel comunitario, en donde también el contexto puede aumentar el riesgo de la persona en situación de violencia, ¿sí? Por ejemplo, si la persona vive en un barrio en donde hay, por ejemplo, una facilidad para el acceso a armas o acceso a drogas, ¿sí?
esa persona puede encontrarse en un contexto también que aumenta el riesgo de la situación de violencia, ¿sí? Entonces nosotros siempre preguntamos si la persona tiene acceso, por ejemplo, a armas de fuego, ¿sí? También como un indicador de riesgo de la situación de violencia. Y por supuesto tenemos el nivel más amplio, que es el nivel de la estructura social, que eso es básicamente las normas sociales y culturales que muchas veces lo que hacen es contribuir a mantener las desigualdades de género, las desigualdades sociales, ¿sí?, que existen. Cuando nosotros trabajamos en situación de violencia tenemos que identificar, bueno, qué normas sociales, culturales, políticas atraviesan esa situación, cómo están construidas en esa situación de manera particular, ¿sí? A ver, desde el trabajo individual nosotros no podemos cambiar las normas sociales, ¿sí? Pero sí para el Estado es un enorme desafío a través de una política, por ejemplo, de empezar a dictar, por ejemplo, ley Micaela, ¿sí? Por ejemplo, empezar con la ESI. Entonces, ese tipo de políticas, ¿sí?, son las que buscan generar un cambio a nivel estructura social, ¿sí? Pero nosotros desde lo individual, muy difícil podamos llegar a cambiar toda la sociedad, ¿sí? Eso requiere ya de un trabajo mucho más amplio, que requiere, bueno, la intervención de diferentes sectores sociales, ¿sí? Por ahí esta capacitación está más que nada destinada a tener conocimientos para que nosotros y nosotras y nosotres podamos acompañar situaciones de violencia de género que se nos pueden presentar, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros contextos de activismo, de militancia, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, bueno, estos son los tipos de violencia que nosotros en la clase pasada habíamos analizado exhaustivamente uno por uno, ¿sí? Son 6 tipos de violencia que yo bien había explicado, pueden darse de manera simultánea varios tipos de violencia en una misma situación, ¿sí? Entonces siempre es necesario ir identificando cada uno de estos tipos de violencia, ¿sí? Una pregunta que nosotros habíamos puesto en la primera clase, cuando hicimos la evaluación inicial, era si todos los tipos de violencia de género constituyen delito, ¿sí? Muchos habían puesto que sí, muchos otros habían puesto que no, ¿sí? Y esa respuesta la vamos a tener ahora en este momento, ¿sí? Por ejemplo, hay situaciones como de violencia muy específicos, ¿sí?, que sí constituyen un delito, es decir, que yo puedo ir a la policía, a una fiscalía, ¿sí?, a hacer la denuncia y se inicie todo un proceso penal y de investigación contra el agresor, ¿no? Como por ejemplo las situaciones de violencia física o cualquier otra situación que pone en riesgo la integridad de la persona, ¿sí? Si una situación de violencia física, viene alguien, me pega, de diferentes maneras, ¿sí? Me produce algún daño, por ejemplo, una fractura, un moretón, o así no haya algún tipo de daño, pero hay una agresión física, puede ser denunciado, ¿sí? Como un delito, ¿sí? Por supuesto, las agresiones sexuales, ¿sí?, los delitos contra la integridad sexual, son también delitos penales, ¿sí?, que están tipificados, ¿sí? Las situaciones por ejemplo, de violencia psicológica, en donde, por ejemplo, haya una amenaza de muerte, una amenaza de daño, ¿sí? Eso es también es una situación en donde también se puede denunciar, ¿sí? Y por supuesto hay otros tipos de situaciones que no los resuelve la justicia penal, pero sí los puede resolver la justicia civil, ¿sí? Pensemos en el caso en que yo vaya a un lugar y sufra una discriminación, ¿sí? Recordemos que la discriminación era una violencia simbólica, ¿no? Entonces, yo sufro una violencia simbólica, una discriminación, yo voy a un juzgado, ¿sí? Y puedo denunciar que fulano, fulana de tal,
¿no? Me ha discriminado por mi género, por mi identidad de género, y entonces yo puedo llegar a un acuerdo con esa otra parte, con la parte denunciada, para ver, bueno, cómo resolverlo, ¿no? Civilmente, ¿sí? Se pueden hacer arreglos económicos, ¿sí? Recordemos que también las situaciones de violencia económica, hay varias situaciones de violencia económica que se pueden resolver también por lo civil, que esto también la clase pasada lo habíamos visto, cuando yo explicaba esto de cuando el progenitor, por ejemplo, la expareja, no aporta los gastos del hogar, ¿sí? El mantenimiento del hijo, se puede hacer actuar a la justicia civil para que ese progenitor, ese padre ausente, ese padre irresponsable, a través de la justicia pueda cumplir con la responsabilidad parental que le corresponde, ¿sí? Entonces, hay situaciones que sí, están tipificadas como delitos, ¿sí? Y otras, en cambio, pueden resolverse a través de la justicia civil, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar ya de la denuncia como una estrategia en el acompañamiento a las personas en situación de violencia, ¿sí? A ver, primero que nada, la denuncia, ya sea hecha en un juzgado, en la policía o en cualquier otro organismo, ¿sí? Es un derecho que tiene esa persona que está siendo violentada, ¿no? Que está en la situación de violencia. Es una opción, ¿sí? Pero no, nunca va a ser una obligación, ¿sí? Si nosotros estamos acompañando a la persona en situación de violencia, nosotros jamás tenemos que obligarla, jamás tenemos que obligarla a que haga la denuncia, porque esa persona puede tener diferentes motivos por los cuales no quiere denunciar. ¿Sí? Quizás en ese momento ha pasado por tantas situaciones de violencia que tiene miedo, no se siente preparada emocionalmente para poder afrontar una situación de denuncia o una situación judicial, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, sí, recomendar la denuncia, comentarle que es una opción, algo que puede acceder, algo que desde el Estado, ¿sí? Quienes cumplen funciones públicas, están obligados a recibir la denuncia, y que existe todo un mecanismo, ¿sí? De sistema de protección integral que va a permitir acompañar esa situación que está atravesando esa persona, ¿no? Y nosotros tenemos que, más que nada, aprender a escuchar a esa persona, ¿sí? Esa persona a veces nos puede manifestar o no por qué no quiere hacer la denuncia o por qué nunca hizo la denuncia, si es que viene de una violencia de larga data, ¿sí? A veces es por falta de información, ¿sí? A veces no saben dónde hacer la denuncia. No saben que la violencia de género, por ejemplo, es algo denunciable, algo que se puede denunciar. No saben cuáles son sus derechos, ¿sí? No saben ni siquiera identificar cuándo algo es violencia y cuándo no es violencia, ¿sí? Que eso tiene que ver con la naturalización de la situación de la violencia, ¿sí? A veces esas madres, esas mujeres, ¿sí? Tienen una dependencia económica del marido. Entonces, si lo denuncian, quizás ellas no tienen la independencia económica para sostener el hogar, sostener los gastos de la casa, sostener a los hijos, y entonces se sienten limitadas, ¿sí? Entonces por eso es que permiten muchas veces situaciones de violencia. Algo muy común también que sucede son los sentimientos de culpa, ¿sí? Se sienten culpables de la situación que están atravesando, ¿sí? O a veces piensan que el tipo, el agresor, va a cambiar, entonces por eso no lo denuncian. A veces también no denuncian porque tienen miedo a que luego de denunciarlo el tipo la mate, la violente, porque el tipo ya la ha amenazado que si lo denuncia la va a matar, ¿sí? A veces también las chicas no denuncian porque hay un descreimiento en la justicia y en la institución policial, porque muchas veces no toman las medidas que son necesarias, no toman la denuncia, ¿sí? Entonces a veces también esas situaciones de falta de actuación
también es un motivo por el cual una persona puede no realizar la denuncia y por supuesto pueden existir muchos otros motivos, ¿sí? Nosotros tenemos en la ley 26.485 de protección integral, uno de los artículos dice que quienes ejercen la función pública y se encuentran frente a una situación de violencia de género, ¿sí?, hacia una mujer, tienen la obligación de denunciar, ¿sí? Pero, más allá de eso, cuando una tercera persona va y hace la denuncia, ¿sí? La persona que es la víctima del daño, la víctima de la violencia, tiene que ir a rectificar esa denuncia, porque si no, si esa persona no va a confirmar que efectivamente está pasando esa situación, obviamente eso queda archivado, ¿sí? Entonces, siempre entender que la persona en situación de violencia es quien va a decidir si realiza o no la denuncia, ¿sí? Recordemos esto nuevamente, el proceso es un proceso que muchas veces lleva tiempo. Esa persona se encuentra muy angustiada, se encuentra muy mal, se encuentra muy triste, se encuentra desesperada, ¿sí? Entonces nosotros no podemos obligar a esa persona en situación de violencia que haga la denuncia, pero sí tratar de acompañarla, entenderla en ese proceso para que poco a poco, bueno, cuando esté mucho más fortalecida emocionalmente, por ejemplo, pueda llevar adelante a cabo el hecho de la denuncia. ¿Sí? La denuncia es algo que se construye, ¿sí? Que se construye y que se acompañe. A mí me ha tocado varios... Sí. Ahí me gustaría hacer una intervención, sobre todo en esto, ¿no?, que hablamos de la revictimización, ¿sí? Sí. Por ahí también como agentes del Estado, por ahí tenemos esa mala costumbre de hacerla atravesar a la mujer o a las diversidades por diferentes áreas, ¿sí?, de una dirección, secretaría o lo que fuese, hasta, o sea, en todo momento tiene que estar revictimizando, contando contando lo que había atravesado. Entonces, por ahí como agentes del Estado tenemos que evitar justamente esa revictimización porque no es nada fácil. O sea, también tenemos que pensar de que llegar a un lugar con tal decisión tiene que ser eso, ¿no? También respetar la decisión de esa persona de ir. El revictimizar en muchos de los casos también podemos llegar a perder a esa mujer o a esa diversidad, digamos, que vaya y vuelva al ciclo de violencia, ¿sí? Lo que nosotros como agentes del Estado tenemos que evitar justamente de que la persona vuelva a la situación de violencia, ¿sí?, o al ciclo de violencia, y tenemos que tratar que esa persona se vaya con la información posible, ¿sí?, cuando tenga que volver a su casa, entendiendo que muy probable puede estar el agresor ahí. Entonces, todas estas cuestiones que por ahí capaz que sean muy básicas para algunas personas, esto de estar haciendo pasar área por área a la persona que termine contando a toda una dirección, a toda una secretaría, todo su problema, y tampoco está bien, ¿sí? Porque también después vienen las miradas, vienen los cuchicheos, entonces la mujer está tan vulnerable de que toma todas esas cuestiones, de que es muy probable que la persona no vuelva más, y esos también a veces son causal de los femicidios, de los transfemicidios y de los travesticidios. Entonces nosotros como agentes del Estado tenemos que ser muy minuciosos al momento de ver de qué manera tomar esas decisiones, porque también son decisiones institucionales de qué manera yo atiendo a la persona. Gracias. Así es. Algo que justamente menciona esta ley, que venimos trabajando desde la primera clase, es esto, ¿no? Que se debe evitar la revictimización, es decir, que la persona cuente una y otra y otra y otra y otra vez su situación, ¿no? O también el hecho de que a veces van a la institución y le dicen, bueno, ¿qué has hecho para que te peguen? ¿Sí? Eso también es revictimizante, ¿sí? Algo también importante, ya que mencionas, ¿sí?, de que por ahí quienes estamos trabajando, estamos muy interiorizados en estas temáticas de género, violencia de género,
a veces esa víctima, esa persona que es víctima de violencia de género, se siente tan vulnerable que nos dicen, ¿no? Nos dicen siempre, quiero que me acompañes a hacer la denuncia, ¿sí? Más allá de que, bueno, obviamente yo como persona que acompaña, no puedo hablar mientras ella está denunciando, ¿sí? Porque solamente se le toma declaración a ella, ¿sí? Pero el hecho de que haya alguien ahí acompañando, esté al lado, ya le da por lo menos la seguridad y el fortalecimiento a esa persona para animarse a hacer la denuncia, ¿sí? Entonces, cuando hay este tipo de situaciones que son graves, ¿sí? Donde tenemos diferentes factores de riesgo que elevan el riesgo de la situación de violencia, nosotras siempre nos proponemos, ¿querés que te acompañe a hacer la denuncia? ¿Querés que vayamos juntas? ¿Sí? Entonces ahí, en ese momento, mostrarle que estamos disponibles, que estamos para acompañar también en ese momento que es hacer la denuncia, es también una situación, ¿sí? Que a ella les sirve un montón. Porque también no es lo mismo que la persona vaya sola y que le digan, no, volvé más tarde porque no está el comisario. No, ve, pasa por la otra oficina. A que vaya acompañada por un agente o un agente del Estado y que le diga, viene acompañada de fulana de tal, que es del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando siempre va con alguien que es de un organismo estatal o que es un profesional o una profesional, siempre ahí por ahí tienen, bueno, obviamente no pueden ser negligentes y en ese momento nos toman la denuncia. Sí, me ha pasado un caso de que una chica me dijo, no, yo voy sola a hacer la denuncia, me llamó a la media hora diciéndome, no me quieren tomar la denuncia, y le dije, espérame, ahí llego yo y le tomaron la denuncia. Mágicamente apareció la lapicera, aparece el comisario, aparece y todo de repente funciona, ¿no? Entonces, esa también es la importancia también de acompañar o de brindar el acompañamiento a las personas que sufren violencia a hacer la realización de la denuncia, ¿sí? Bueno, a ver, esto es importante, ¿sí? Quienes acompañamos las situaciones de violencia, primero que nada, si nos vamos a dedicar justamente a esta tarea laboriosa que es acompañar situaciones de violencia, debemos conocer cuáles son los recursos institucionales donde puede la persona realizar la denuncia, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, que está la comisaría. Sabemos que la comisaría depende de una jefatura. Sabemos que hay, por ejemplo, bueno, acá en Tucumán, una oficina de violencia doméstica que funciona las 24 horas en tribunales, que esa persona puede ir personalmente o llamar por teléfono y hacer la denuncia ahí directamente, ¿sí? Entonces, esos son recursos institucionales que uno tiene que saber o conocer para saber dónde derivar ante la situación particular, ¿no? Yo en este caso estoy hablando particularmente de una denuncia, ¿sí? Pero puede ser también que por ahí la compañera o el compañere necesite, por ejemplo, acceder al programa Acompañar o acceder a algún otro derecho, ¿sí? Y uno tiene que saber qué recursos institucionales existen en el contexto para poder derivarla correctamente y no esté paseando por todas las oficinas, como decía recién Rubí, ¿sí? Bien, cuando nosotros Ahí, acompañamos Emma, la situación, sí, Emma, ahí, sí. hablando un poco de los recursos, ¿sí? Me parece Ujú. fundamental que sepan, digamos, si están aquí agentes del Estado, que uno de los recursos fundamental es la articulación. Es algo tan simple, pero tan complejo a la vez, ¿sí? De que cómo esa mujer puede pasar de una institución a otra sin verse perjudicada, sin verse violentada. Entonces, la articulación tiene muchísimo que ver al momento del acompañamiento, ¿sí? Como por ejemplo, a ver, desde la dirección de género aparece una persona en tal situación, ¿sí? Que no le han querido tomar la denuncia y demás. Cada institución debe tener su línea de acción y una de las cuestiones son las líneas de teléfono, los recurseros o los vínculos que se establecen institucionalmente, ¿sí? Porque por ahí pasa de que, a ver, aquí en Santiago del Estero, eh, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nuclea justamente a la policía de la provincia,
¿sí? Pero también estamos en la misma órbita la dirección de género. ¿Y qué es lo que pasa? Por ahí, entendiendo de que nosotros aquí venimos haciendo un trabajo fuerte en cuanto a la prevención de las violencias, ahí en muchas situaciones la policía misma por ahí hace esperar a las personas, no le quiere tomar la denuncia, la revictimiza, le hace preguntas y eso también otra de las cuestiones que son vitales. ¿Qué preguntamos? ¿Sí? Porque por ahí nosotros tenemos tan naturalizada esta cuestión de decir, eh, pero ¿por qué te he pegado? ¿Pero vos qué has hecho? ¿Dónde has estado? Que él ha reaccionado de tal manera. Siempre buscamos echarle la culpa a la mujer, por eso en muchos de los casos, ¿sí? Eh, ese sentimiento de culpa que hablaba el compañero recién, digamos, ¿por qué no denuncia? Tiene que ver con eso, ¿sí? Con que a mí no me creen, ¿sí? Lo que yo digo, o me hacen preguntas en donde me siento culpable de haber ido a denunciar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener en claro, ¿sí? ¿Qué es lo que preguntamos? ¿Sí? ¿De qué manera acompañamos? ¿En qué momento, digamos, ahí, por ejemplo, pone justamente Betty, acompañar, contener y derivar? ¿Sí? Esos serían como tres pilares fundamentales al momento de asistir a una mujer o a diversidades en situación de violencia. Bien, gracias, Rubí. Eh, bueno, quienes acompañamos en las situaciones de violencia también, por supuesto, tenemos que conocer todo aquello, lo que implica hacer una denuncia, ya sea penal o civil, cuánto tiempo demora, a qué fiscalía tiene que ir, ¿sí? Eh, informar sobre las medidas de protección, es decir, medidas cautelares, ¿sí? Todo eso de las medidas cautelares y de protección que tienen que ver con orden de alejamiento, que tienen que ver con la famosa tobillera, ¿sí? La consigna policial, entre otras medidas, bueno, por ahí lo van a ver un poco más ampliado, ¿sí? Mucho más detallado en la clase siguiente, en la clase número 4, donde vemos acceso a la justicia, ¿sí? Algo también que es importante es que las mujeres en situación de violencia, gracias a que tenemos esta ley de protección integral, pueden acceder a un patrocinio gratuito, ¿sí? Las mujeres en situación de violencia pueden pedir a la justicia que patrocine gratuitamente un abogado o abogada, ¿sí? Además de que, por ejemplo, la provincia de Tucumán por lo menos tiene un cuerpo de abogados, ¿sí? Cuerpo de abogados y abogadas que trabajan en violencia de género, ¿sí? Que eso depende, por ejemplo, del Ministerio de la Secretaría, perdón, de Derechos Humanos, ¿sí? Por ejemplo, también el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad también tiene un cuerpo de abogadas, ¿sí? Que representan legalmente a mujeres en situación de violencia. Bueno, yo había comentado también en otra clase que estaba también el patrocinio para víctimas de abuso sexual, niños, niñas y adolescentes, o personas que han sufrido el abuso sexual durante la niñez, ¿sí? Es decir, que hay un patrocinio legal gratuito que también forma de darle un acceso a la justicia, ¿sí? A las mujeres y a las diversidades en situación de violencia, ¿sí? Todos esos recursos hay que conocerlos y son muy importantes, ¿sí? Y básicamente también esto, lo que mencionaba recién Rubí, que ninguna de las acciones que nosotros llevamos adelante en un acompañamiento son en soledad, ¿sí? Siempre tenemos que estar trabajando con un otro, ¿sí? Un otro ya sea organización social, un otro ya sea secretaría, dirección del Estado, ¿sí? Un otro es familia de la persona que está en situación de violencia, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que empecemos, cuando acompañamos la situación de violencia, empecemos a identificar cuáles son las redes, ¿sí? Las redes de contención que se van a ir formando en esa situación particular, ¿sí? Por un lado tenemos la red vincular y afectiva, que normalmente tiene que ver con la red de la persona, ¿sí? Por ejemplo, por ahí podemos preguntarle a la persona en situación de violencia, bueno,
si tiene el acompañamiento de su familia, de su mamá, de su papá, de algún hermano, de alguna tía, si alguna amiga sabe lo que le está pasando, ¿sí? Porque es fundamental saber quién de su vínculo más cercano sabe de su situación, porque a esa persona es la cual va a poder recurrir ante una situación de emergencia, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en que esa persona sí vive cerca de la amiga y sabe que puede contar con esa amiga, por ejemplo, si se quiere ir de la casa porque ahí vive con el agresor, por ejemplo, o que puede irse a la casa de su mamá, ¿sí? Entonces hay que ir identificando esos vínculos cercanos, afectivos, que pueden ser estratégicos, ¿sí? En el acompañamiento de la situación de violencia. Luego tenemos esto que mencionaba Rubí, la red de articulación institucional, ¿sí? Tenemos que conocer cuáles son las instituciones, ya sea de la sociedad civil o del Estado, que rodean el contexto de la persona en situación de violencia, ¿sí? Porque a veces también en el barrio hay un comedor, hay una biblioteca popular, hay una olla popular, hay un movimiento social, ¿sí? Un centro comunitario, lo que sea, que muchas veces son espacios de contención de estas personas en situación de violencia, ¿sí? Y que también estas instituciones, además de brindar recursos y todo ello, son espacios en donde a veces se hacen visibles estas situaciones de violencia, ¿sí? Por ahí una mujer que asiste a estos espacios comunitarios también puede decir, a mí me pasa esto, y quizás la vecina o la señora que vive en la otra cuadra también va a poder decir, a mí me pasa esto, ¿sí? Entonces, empezar a formar también esos espacios de contención comunitaria y de articulación que pueden acompañar también a esa persona en situación de violencia, ¿sí? Las articulaciones siempre tienen que ser entre el Estado y la sociedad civil, ¿sí? El Estado, ¿por qué? Porque el Estado, como bien yo había explicado, desde esta ley 26485, el Estado tiene que asumir una responsabilidad, ¿no? Tiene que realizar determinadas acciones para garantizar la protección integral de las mujeres y las diversidades, ¿sí? Y también es algo necesario entender que las personas que acompañamos las situaciones de violencia, a veces esas mismas situaciones nos atraviesan, ¿sí? Nos atraviesan las historias, nos atraviesan eh, los relatos, las vivencias, ¿sí? Y entonces también esas personas que acompañamos situaciones de violencia, sí tenemos que tener un sostén y sentirnos también apoyados y contenidos por otras personas que acompañan situaciones de violencia, ¿sí? Ahí Y también, esto, sí. Ma, me gustaría dejar como en claro también Ujú. que si bien hay roles que tiene que cumplir el Estado en cuanto al acompañamiento, sí, porque Sí, sabemos que el Estado es quien maneja todo, cuestiones, sí, pero también acompañar no precisamente debe ser un profesional, ¿sí? sí, Sobre todo ahí donde vos has tocado la parte de las organizaciones de la sociedad civil. Hay personas sí, que dentro de las organizaciones de la sociedad civil están capacitadas, capacitados o capacitadas para hacer acompañamiento y hay personas que no, ¿sí? Y por ahí también está esta cuestión de que de la empatía, de la afinidad, de la confianza, porque por más que yo sea diplomada en acompañamiento a ujú, situaciones de violencia, si la persona que se está violentando no tiene la empatía o por ahí la necesidad o la confianza, no lo va a hacer. Quizás lo tenga una persona que no tenga ninguna terminalidad educativa, quizás. Entonces, el acompañamiento no precisamente lo hace un profesional, ni sí, tampoco un equipo interdisciplinario. Lo hace la persona que tenga la capacidad de escucha,
¿sí? Que tenga la capacidad de escucha, que tenga la capacidad de poder seguir el hilo de eso, de lo que le está planteando y de poder darle una respuesta, así sea un aliento, pero ya es suficiente para esa persona que viene acumulando o viene atravesando una situación de violencia. Porque también las mesas interinstitucionales lo que hace es, sobre todo, ponerla en mucha evidencia en esta cuestión del problema, porque se sienta con muchos profesionales y sobre todo van tomando, digamos, de cada profesión tiene su particularidad, digamos. Entonces la van exponiendo a tal punto a la mujer de que termina, digamos, quedando vacía de tantas cosas que comenta, tantas cosas que dice para que esos profesionales puedan hacer, digamos, un acompañamiento. Entonces, por ahí también tenemos que pensar de que todo tenemos que estar preparados para poder hacer ese acompañamiento, ¿sí? Exactamente, sí, por ahí el tema de la escucha, de la empatía, sí, son cuestiones como fundamentales cuando acompañamos situaciones de violencia, y es verdad lo que dice Rubí, no siempre tiene que ser un profesional, porque tampoco el hecho de que alguien tenga un título profesional, eso no garantiza que claramente tenga empatía o no, por ejemplo, ¿sí? Sí, por supuesto, los profesionales tienen como su perspectiva desde su disciplina, que pueden aportar a la resolución del problema, pero no, en muchos casos a veces ni siquiera es necesario, porque a veces las situaciones de violencia se resuelven con el acompañamiento, por ejemplo, de las comunidades o del entorno de esa familia, a veces ni siquiera es necesaria una intervención profesional o interdisciplinaria, ¿sí? Bueno, eso también es importante resaltarlo, ¿sí? Bueno, justamente esta cuestión de cuando hablamos de la articulación institucional, estamos hablando de la intersectorialidad, ¿sí? Que es un concepto importante, que ya lo veníamos viendo también desde las primeras clases, entendiendo que la situación de violencia de género es un problema social para la Argentina, por eso es que también se han definido políticas específicas para esta temática, ¿no? Y justamente es un problema que atraviesa toda la sociedad, requiere el compromiso y el esfuerzo de los diferentes sectores sociales, es decir, no solamente de las oficinas de género que tenemos alrededor de todo el país, sino también necesitamos, por ejemplo, en educación, educación sexual integral, ¿sí? Salud que sea respetuoso de las identidades de género, que no hagan violencia obstétrica, ¿sí? Que no violenten la libertad reproductiva de las mujeres, ¿sí? Necesitamos, qué sé yo, justicia con perspectiva de género, ¿sí? Es decir, la violencia de género no es algo que solamente lo tienen que trabajar las áreas de género, sino todas las oficinas y los ministerios que tenemos en el gobierno, ¿no? Y justamente esta ley 26485, nosotros vamos a ver que en una parte va a empezar a mencionar cuáles son las funciones que tiene que cumplir cada sector social, ¿sí? Cada ministerio, cada secretaría, para aportar, ¿sí? A prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, ¿sí? Bueno, eso también como para que quede claro, porque es necesaria también la articulación y es algo que ya estaba pensado al momento de hacerse esta ley, ¿sí? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Es la siguiente, la número 7. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son los datos precisos sobre las situaciones de violencia de género? ¿Sí? Bueno, esta ley, la 26485, crea el Observatorio de Violencia contra la Mujer, que bueno, con el paso de los años, por supuesto, se ha ido modificando, y hoy en día es Observatorio de las Violencias, Desigualdades por Razones de Género, ¿sí? La idea de crear este observatorio es tratar de empezar a recolectar y hacer informes que den cuenta de todas las situaciones de violencia de género que suceden en el país,
¿sí? Entonces, cada año, este observatorio lo que hace es mostrar datos estadísticos, ¿sí? de las denuncias de violencia de género que han sido expuestas, han sido denunciados, ¿sí? También, bueno, los casos de femicidios, ¿sí? Y cada provincia además también cuenta con su propio observatorio que va a recopilar los datos, digamos, de provinciales, por supuesto, ¿sí? Hoy en día tenemos también el sistema integrado de casos de violencia de género, SICVG, que es una herramienta que lo que hace es también reunir y recopilar todas las denuncias y o consultas en relación a la violencia de género, ¿sí? Hay personas que se contactan, por ejemplo, con determinados organismos, con la línea 144, ¿sí? Con los cuerpos de abogados, ¿sí? Y hacen la denuncia. Y todo eso va a este sistema integrado de casos de violencia de género, ¿sí? Para empezar a tener datos estadísticos de las situaciones de violencia, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a ver que en el informe recientemente presentado, ¿sí? De este sistema integrado de casos, que desde el año 2013 hasta el año 2022, 669.339 personas fueron asistidas y también realizaron consultas en relación a la violencia de género. De esta cifra, 73,1% fueron personas asistidas y solamente consultaron 26,9%, ¿sí? Entonces, esta herramienta, que está distribuida por todo el país en diferentes oficinas, ¿sí? Permite tener esos datos estadísticos. Incluso este observatorio, el Observatorio de Violencia de Género, además, tiene informes por cada tipo de violencia de género que ustedes lo van a poder ver en la página del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. ¿Sí? Van a ver que hay los datos estadísticos de violencia obstétrica, de violencia contra la libertad reproductiva, de violencia política, etcétera, etcétera. ¿Sí? Van a poder ver ahí cada uno de los informes que va haciendo ese observatorio. Vamos a ver también, que esto también me interesa mucho mostrar, que entre enero y diciembre del año 2022, ¿sí? Esto también es cifra actualizada, en la línea 144 se han recibido 125.235 comunicaciones, que son personas que han consultado por estar en situación de violencia de género, ¿sí? El 96% de esta totalidad han sido mujeres, 137 comunicaciones fueron de mujeres trans, varones trans, transgéneros, travestis, intersexuales y queers. El 64% del total de las personas que se comunicaron tienen la edad de entre 15 y 44 años, ¿sí? Y el 1% fueron embarazadas y 580 personas fueron personas con discapacidad, ¿sí? Y por otra parte, en relación a los datos de la persona agresora, el 86% de los casos son varones, los agresores. Y el 48% de los casos, quien comete las agresiones es una expareja. Y el otro 34%, quien agrede es la pareja actual, ¿sí? Entonces, estos datos son datos precisos, son datos que elabora, vuelvo a mencionar, anualmente el Observatorio de Violencia de Género, y esto sirve para que el Estado diga, bueno, estos son los datos de este problema, entonces vamos a necesitar hacer determinadas políticas públicas para poder mejorar esta situación, ¿no? Si bien desde la creación del observatorio hasta el día de hoy, nosotros vemos que hay un aumento de denuncias, hay un aumento de femicidios, ¿sí? Eso no tiene que ver con que no estén funcionando las políticas de género. Tiene que ver con que la sociedad está empezando a desnaturalizar las situaciones de violencia de género. Entonces, cada vez más
las mujeres se animan a denunciar, las mujeres y disidencias se animan a denunciar la situación de violencia. Por eso es que aumentan los casos, los casos en estos registros oficiales, ¿sí? No es que haya más violencia, sino que tiene que ver con que las personas pueden ir y hacer la denuncia y dejar una constancia que ha sido violentada o que ha recibido un acompañamiento, ¿sí? Bueno. Bueno, vamos a ver rápidamente los recursos estatales con los que contamos en la actualidad para acompañar las situaciones de violencia de género, ¿sí? Nosotros tenemos un plan nacional contra la violencia por motivos de género. Este plan es uno de los objetivos que crea la ley 26485, ¿sí? Y el encargado, el organismo encargado de llevar adelante este plan es el Consejo Nacional de la Mujer, que es creado también por esta ley en el año 2009, ¿sí? Hoy en día, desde el año 2019, tenemos el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, que es la que se encarga, es el organismo estatal encargado de llevar a cabo este plan nacional contra la violencia por motivos de género, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad que tiene este plan que comienza a partir del año 2020 con este nuevo ministerio? ¿Sí? Principalmente porque va a empezar a abordar las violencias por motivo de género de una manera totalmente distinta a la que venían abordando los gobiernos anteriores, ¿sí? Primero que nada, empezando a buscar cambiar las condiciones de vida que tienen las personas en situación de violencia de género, ¿sí? Además de empezar a atender la emergencia, ¿sí? Cuando hablamos de emergencia, hablamos de situaciones en donde la persona está en riesgo su vida, ¿sí? Por otra parte, lo que hace es promover el fortalecimiento y la independencia económica para el acceso al trabajo formal, a la educación y a la vivienda, y de esas personas que están en situación de violencia, ¿sí? Para eso se crean diferentes programas que ya los vamos a ver enseguida. Y algo importante es que este Plan Nacional contra la Violencia por Motivos de Género no solamente habla de violencia contra la mujer, sino también empieza a incorporar que la violencia de género es algo que también afecta a la comunidad LGBT, ¿sí? Entonces, nosotros, nosotres, ¿sí? Quienes pertenecemos a la colectividad LGBT+, y somos violentadas, ¿sí? Por nuestra orientación sexual, identidad de género, expresión de género, podemos hacer una denuncia por violencia de género, ¿sí? Y esta ley, la 26485, nos ampara, ¿sí? Bueno, en el marco de este Plan Nacional contra la Violencia por Motivos de Género, tenemos diversos programas que los voy a exponer brevemente, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, primero que nada tenemos la línea 144, ¿sí? Que es un teléfono gratuito, se lo puede llamar desde cualquier celular, desde cualquier teléfono, desde cualquier lugar del país. A la vez también tiene un número de WhatsApp y también tiene un correo electrónico, ¿sí? Hoy en día también se ha creado una aplicación de la línea 144. Esta línea funciona 24 horas los 365 días del año, ¿sí? Una persona en situación de violencia que necesite realizar una consulta puede llamar en cualquier momento y va a recibir la atención de un equipo interdisciplinario con perspectiva de género que va a recepcionar, bueno, su caso, la va a asesorar, le va a brindar la contención necesaria y desde ese recurso, desde la línea 144, se la va a estar derivando a la persona a la institución que sea correspondiente, ¿sí? De esa manera trabaja la línea 144, ¿sí? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos el programa Acompañar, ¿sí? El programa Acompañar es un programa de asistencia económica para las personas en situación de violencia de género, ¿sí? Es decir, está destinado hacia las mujeres y a la población LGBT.
Este programa consiste en un apoyo económico equivalente a un salario mínimo y esa persona puede percibir el cobro durante 6 meses, ¿sí? Normalmente este programa acompañar, como bien dice su objetivo, es para fortalecer la economía, ¿sí? Nosotras quienes trabajamos, trabajamos con este programa, utilizamos esta herramienta, nosotros siempre le decimos, en el caso, por ejemplo, a la mujer en situación de violencia, bueno, estaría bueno, por ejemplo, que, que si se separó de su pareja, si no tiene un trabajo o tiene un emprendimiento, que invierta el apoyo económico que le está brindando el Estado para fortalecer este emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hay mamás, hay chicas que tienen su emprendimiento, ya sea de la peluquería, de tener el negocio en la casa, de venta de comida, chicas que hacen sopa, ¿sí? Entonces, poder utilizar este programa de apoyo económico para fortalecer, ¿sí? Comprar las herramientas que le faltan, que son necesarias, insumos, porque el programa dura 6 meses, luego de eso no se lo puede volver a solicitar, no se lo puede extender, entonces esa mujer luego de esos 6 meses tiene que tener una fuente de trabajo para salir adelante, ¿sí? Además, en esos 6 meses también, si tienen hijos o hijas, también durante ese tiempo tienen que ir realizando también la demanda de alimentos a la expareja, ¿sí? Entonces, este programa de apoyo económico acompaña, ¿sí? A que esa persona en situación de violencia pueda fortalecer su economía, ¿sí? Este programa es un programa descentralizado, ¿sí? Se encuentra en las diferentes oficinas de géneros de todo el país, ¿sí? Está en todas las provincias, en la mayoría de los municipios, ¿sí? Y acá en la pantalla está el email del programa, que también se puede escribir ahí para solicitarlo, ¿sí? Este programa es compatible con la asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, asignación universal por hijo con discapacidad, es compatible con el monotributo social, es compatible con monotributo social, con la tarjeta alimentar también, ¿sí? Este programa no es compatible con el trabajo en blanco, con el trabajo registrado, ni por más que tenga un salario mínimo. No es compatible con el monotributo categorizado, no es compatible con jubilaciones o pensiones, no es compatible con prestación por desempleo y tampoco es compatible con ningún programa con ningún programa social que sea con fines de trabajo, como el programa Potenciar Trabajo o el Fomentar Empleo, ¿sí? No son compatibles con esos programas, ¿sí? Básicamente este programa ha sido diseñado para esas personas que tienen un ingreso mínimo o que no tienen ningún tipo de ingresos, ¿sí? Eso como para que quede también sabido y específico. Luego tenemos otro programa, que es el programa Producir, ¿sí? Este programa, Emma, sí, sí. ¿me permites? Sí. Pueden poner la filmina anterior. Me gustaría hacer, Sí. digamos, ahí una intervención sobre el programa Acompañar, ¿sí? Sí. Y sobre todo en cuanto a las situaciones de violencia, porque por ahí hay que también ser estratégicos en cuanto a los recursos estatales, ¿sí? Sí. Entonces, el programa Acompañar, si bien no requiere, digamos, de ningún requisito, o sea, en cuanto a la denuncia, no requiere una denuncia, y la persona puede ir y puede acceder y dependiendo del programa, porque el mismo programa es quien te da el alta o quien te expulsa, dependiendo del nivel de violencia que tenga. Sí. ¿Verdad? Sí. Bien. Entonces, por ahí pasa que la comunidad LGBT, ¿sí? O puntualmente las mujeres trans, no pasan una situación de violencia física, por ejemplo, que la gran mayoría de las mujeres va por un tema de violencia física, pero nosotras como comunidad tenemos múltiples tipos de violencia
que justamente dentro de este programa Acompañar hay una serie de preguntas que quizás nuestras necesidades no están contempladas dentro de esas preguntas. Entonces, como agentes del Estado, ¿qué es lo que hacemos? Porque, a ver, una persona, ahí se planteaba recién, de que puede acceder una persona que no tenga un sustento económico, por ejemplo, y sabemos que en cuanto a la población LGBT no cuenta con un soporte económico, ¿sí? Pero ha pasado una situación de violencia, pero no una violencia física para responder esas preguntas. Entonces, como agente del Estado, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer entendiendo de que hay una violencia quíntuple, ¿sí? Y que no se encasilla dentro del programa. ¿Qué estrategias ponemos como agentes del Estado para poder manejar esa cuestión y que la compañera pueda ingresar a ese programa? Bien. Bueno, si querés te respondo. A mí me pasa, ¿sí? De que, a ver, cuando el compañero, la compañera viene y cuenta una situación de violencia, ¿sí? A veces la compañera viene y te dice, no, yo no sufro violencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotras, las que estamos como ahí haciendo la entrevista? A veces tenemos que empezar como a preguntar situaciones como muy puntuales para ir descubriendo, ¿sí? ¿Dónde está la situación de violencia para ir, bueno, dentro de todo ese formulario que es el programa, ir viendo dónde lo vamos colocando, ¿sí? Y a veces nos encontramos que te dicen, no, no estoy en situación de violencia, pero después te termina contando toda una situación de múltiples tipos de violencia en diferentes ámbitos y obviamente nosotros tenemos que ir poniendo todo eso en cada lugar y ahí es donde, bueno, le da el riesgo, ¿sí? Para ser admitida al programa, ¿sí? Que, como te digo, son situaciones que a veces nosotros tenemos que ir entrevistando de una manera que la persona, bueno, vaya identificando. Y ahí nosotros en ese tipo de entrevista incluso vamos haciendo que la compañera identifique que eso que está pasando es violencia, ¿sí? O porque esa situación que está pasando es también violencia, ¿sí? Porque por ahí piensan que porque no la han pegado, no la han cacheteado, no es violencia, ¿sí? Entonces siempre trabajar con cada uno de esos tipos y de esos ámbitos que dice la ley y por supuesto de otros tipos que no enumera la ley, pero que nosotros sí consideramos violencia, ¿sí? Entonces, Entonces, nosotros como efectores del Estado, ¿sí? Lo que debemos hacer ante estas situaciones, ¿sí? Porque sí, como vos expresas, tiene que ver con ir buscando, indagando, preguntando y seguir preguntando para ver si puede entrar dentro de este programa. Entonces, me parece que como agente del Estado, nosotros, primero es la cuestión de la escucha, ¿sí? Sobre todo un programa que es muy puntual. Entonces, debemos escuchar a esa persona y en función de eso construir una historia, si se quiere, no inventada, por supuesto, porque, a ver, sí, nosotros venimos atravesando miles de situaciones, ¿sí? Entonces, debemos construir una historia para que esa compañera que está necesitando, porque cuando a nosotras se nos acercan las compañeras, lo primero que necesitan es un sustento económico. sí, Entonces, que porque no cumple los requisitos no va a poder ingresar, cuando sabemos que en muchos de los casos hay personas que ingresan sin haber tenido ningún nivel de violencia. Entonces, nosotros como agentes del Estado tenemos que buscar la manera de construir una historia basada en lo que ellos nos cuentan, ¿sí? Porque por ahí decir, no, es una experiencia que vos has pasado. No, no, no. No ha sido una experiencia nada más. O sea, han sido sí, experiencias que nos han marcado la vida. Entonces, esa misma experiencia de que yo me voy a dejar un currículum en cualquier negocio y no me han permitido, me lo han roto por ser trans, esa es una situación de violencia que también debe estar contemplada, digamos, sí, dentro de esa construcción. ¿Para qué? Para que pueda ingresar dentro de ese programa, ¿sí? Entonces, si hay compañeros funcionarios que están encargados dentro de este programa, deben construir una historia,
¿sí? En donde a la compañera trans o no binaria se la pueda incorporar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay compañeros no binarios, que no hay políticas públicas pensadas para las personas no binarias. Entonces, ¿cómo construimos en función a ese derecho económico que está facilitando el Estado? Entonces, por ahí, digamos, los programas nacionales están pensados puntualmente a satisfacer una necesidad lo más rápida posible. Y el agente Sí, del Estado busca la manera más rápida de desocuparse de la persona, y las mujeres en situación de violencia, diversidad en situación de violencia, no son números, son personas. ¿Sí? Y eso hay sí, que entender, no es que cada institución, cuanto más mujeres de situaciones de violencia atiendan, muchísimo mejor, no, hay que atender la particularidad de cada una de ellas. Entonces, total, y me parece de que estas cuestiones hay que tener en cuenta al momento de sentarnos en un lugar con una computadora que diga programa acompañar. Siempre tiene que estar acompañado de otro cuaderno, ¿sí? En donde esa pregunta tiene, bueno, no hay una situación de violencia, bueno, vamos a empezar a hablar, a dialogar. En esto de la escucha también es importante dentro de los programas. bien. Es muy importante esto que comentás, porque, a ver, a veces las chicas trans, por ejemplo, viene una adulta mayor, ¿no? Una adulta mayor, una chica trans de más de 50 años y te dice, bueno, yo hoy en día necesito el apoyo económico porque no tengo trabajo. Hace 10 años estaba en una situación, qué sé yo, de prostitución y en ese contexto he sufrido mucha violencia por los clientes, por la policía, ¿sí? Por más que hayan pasado 10 años, a esa situación de violencia la registramos, ¿sí? Eso también es importante, ¿sí? Así te hable de hace 10, de hace 15 años, esa situación tiene que ser registrada y contar ese relato, porque a raíz de ese relato, esa compañera estos últimos 10, 20 años que han pasado, se la ha pasado sufriendo y ha pasado un montón de situaciones a raíz de esa situación dramática y traumática también para ella, ¿sí? Así que bueno, eso también, por ahí pensaba en esto que Yubi decía de la construcción, ¿sí? Del relato, de la historia de la situación de violencia. También hay como agentes del Estado que vamos a ir matando pájaros de un tiro. O sea, la compañera que está en una situación de violencia simbólica por ahí, ¿sí? O si no, del acumulativo de violencia que viene durante todo este tiempo, también hacer la derivación, si quiere, ¿sí? Por eso también es la pregunta, si desea realizar que haga un acompañamiento psicológico, por ejemplo, o si está Sí, teniendo problemas con la policía siendo trabajador sexual, necesita patrocinio jurídico. O sea, también como agente del Estado tenemos que ofrecer todos los recursos que tenga la institución y no sí. precisamente ese económico. El económico va a estar de algún u otro modo, pero también dejamos por fuera muchas cuestiones que hacen a la particularidad de la situación. ¿Me hago entender? Totalmente. Totalmente. Bien. Lo económico es una pata de todo el proceso de intervención y no es solamente, digamos, lo fundamental acá. No es que estamos regalando plata para hacer política. Es una herramienta que necesitan las mujeres y las diversidades para fortalecer su independencia económica, pero que van acompañados también de otros procesos, de derivaciones, de hacer otro tipo de trámites, ¿sí? De la compañera que necesita cambiar el DNI con su género y identidad autopercibida, ¿sí? Bueno, todo eso es parte de una estrategia de acompañamiento a la persona en situación de violencia, ¿sí? Bueno, vamos pasando, porque son un montón de programas y no quiero que nos pasemos de la hora, ¿sí? El programa Producir. Este programa está destinado a organizaciones sociales y comunitarias, ¿sí? Que están destinadas, entre sus funciones, a trabajar con personas en situación de violencia de género, ¿sí? El programa Producir es un financiamiento que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad hace a proyectos productivos, ¿sí? Que puedan elaborar, bueno, estas organizaciones sociales o comunitarias, ¿sí? Eh, esta herramienta está buena porque, por ejemplo, estas organizaciones, ya sea sociales o comunitarias, que quieran, por ejemplo, armar una cooperativa de trabajo, pueden presentar el proyecto, ¿sí? Y si el ministerio lo aprueba, el ministerio le da
el financiamiento, ¿sí? Hay un tipo de financiamiento para las organizaciones que tienen personería jurídica y hay otro tipo de financiamiento que es para las organizaciones que no tienen la persona jurídica, ¿sí? Aquí en la pantalla tenemos el email del programa en donde se puede consultar para cómo acceder, ¿sí? Si ustedes tienen una organización social, forman parte de alguna organización y quieren presentar un proyecto productivo, hacer una cooperativa, ¿sí? Lo que sea, pueden pedir a ese email cuáles son los requisitos, cuál es la documentación a presentar para postular su proyecto, ¿sí? Luego tenemos el programa Acercar Derechos, ¿sí? Que este es el programa en donde yo estoy actualmente desempeñando laboralmente, ¿sí? El programa Acercar Derechos es un programa de asistencia interdisciplinaria para las personas que están en situación de violencia de género, ¿sí? Justamente, ¿qué hacemos nosotras? Nosotros trabajamos en el territorio. Si este programa se encuentra en todas las provincias de la Argentina, ¿sí? Acá en Tucumán somos 2 equipos interdisciplinarios los que trabajamos, ¿sí? Nosotros recibimos la situación de violencia de género, entrevistamos a la persona en situación de violencia de género y en base a su situación particular, nosotros vamos brindando las herramientas, ¿sí? Como decía Yubi, no es solamente el acompañar, porque no todas las personas tienen la compatibilidad con el acompañar. Una señora que tenga una pensión por discapacidad o que tenga, por ejemplo, un potencial trabajo, no puede acceder al acompañar, pero sí puede acceder, por supuesto, a tener nuestro asesoramiento legal y psicosocial, si necesita que le ayudemos a hacer algún trámite, por ejemplo, el DNI, necesita hacer una gestión en ANSES, necesita conseguir alguna cuestión, nosotros vamos brindando toda la información necesaria, vamos derivando, vamos articulando, ¿sí? De acuerdo a la situación puntual y particular que está pasando esa señora, ¿sí? Esa señora o esa persona o esa persona LGBT, ¿sí? Es un programa que trabaja brindando asesoramiento legal y psicosocial y también hacemos, por supuesto, las inscripciones al programa Acompañar en el caso que corresponda, ¿sí? Luego tenemos otro programa que se llama Fortalecimiento y Trabajo en Red con Hogares y Refugios y Casas de Medio Camino, ¿sí? Bueno, para estos refugios, ¿sí? Que son para personas en situación de violencia, también hay una política pública del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en donde el Estado les brinda un financiamiento, ¿sí? Hagamos el caso que sea un refugio, necesita, por ejemplo, comprar los insumos, más mobiliario, quiere ampliarse, ¿sí? Bueno, puede pedir un financiamiento al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad para recibir el subsidio y ellos puedan, bueno, fortalecer, ¿sí? esos hogares o refugios que alojan a las personas en situación de violencia de género, ¿sí? Eso se lo puede solicitar también a través del mail que está en pantalla, el dispoprotec@mingénero.gov.ar, ¿sí? Es un recurso también muy importante que hay que darlo a conocer, porque, bueno, como yo decía, en otros gobiernos, en otras, no los teníamos, ¿no? Bueno, algo que tiene también de novedoso este nuevo ministerio, ¿sí? Estas nuevas políticas de género, es que hoy en día existen una política pública destinada a los familiares de víctimas de femicidio, transfemicidio y travesticidio, ¿sí? Por un lado, tenemos la asistencia integral, un programa de asistencia integral, que justamente trata de brindar el acompañamiento legal y psicosocial a esas familias de esa víctima, ¿sí? Hay también una cuestión económica, ¿sí? El ministerio, ¿sí? De alguna manera brinda un subsidio
para que estas familias puedan, por ejemplo, gastar en traslados, ¿sí? En la realización de trámites, ¿sí? Recordemos que a veces estas familias necesitan también ese tipo de recursos, sobre todo las familias que son de bajos recursos, ¿sí? Y también otra de las herramientas con las que trabaja este programa es el GENIA, ¿sí? El GENIA es la reparación económica para niñas, niños y adolescentes, hijos e hijas de víctimas de femicidios, ¿sí? Esta política pública también es nueva y es muy importante también difundirla porque es una asistencia económica y a la vez también brinda cobertura de salud para esos hijos de las víctimas de femicidio, ¿sí? En este caso, las personas que quedan a cargo de esos hijos, ¿sí? Pueden iniciar el trámite en el ANSES, ¿sí? En el ANSES está toda lo que sería la documentación necesaria, no requiere de realizar turno previo, puede ir y dejar la documentación, ¿sí? Y también se puede consultar no solamente en la línea 144, sino también en la línea 102, que es el teléfono de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Este programa es un programa que está bastante, bueno, no es un programa, sino un régimen, porque lo maneja el ANSES, que es una reparación económica. Ese niño, niña y adolescente va a recibir un aporte del Estado hasta la edad de 18 años. Si ese niño, niña y adolescente no se va a quedar solo, si no se va a quedar sin un sustento económico. El Estado va a estar ahí para acompañarlos. Si es una nueva política pública que surge a partir de este gobierno, ¿no? Con este nuevo Plan Nacional contra la Violencia por Motivo de Género. Si ustedes se dan cuenta también antes, ¿sí? No existían estas políticas para acompañar a los familiares de las víctimas de femicidio, ¿sí? Entonces, estas son nuevas políticas públicas que han ido surgiendo. Bueno, si bien este programa, el siguiente programa, que es el programa de fortalecimiento, el programa de fortalecimiento para el acceso a derechos de personas travestis, transexuales y transgénero, no es un programa que se enmarca dentro del Plan Nacional contra la Violencia por Motivo de Género, sino forma parte del Plan Nacional de Igualdad en Diversidad del mismo ministerio, ¿sí? Es necesario mencionarlo porque justamente esto es un curso que trata sobre violencia hacia personas trans y no binarias, ¿no? Y este programa lo que viene a hacer es tratar de brindar también un asesoramiento a las personas travestis, transexuales y transgénero para que puedan acceder a sus derechos, ¿sí? Por ejemplo, una persona necesita saber cómo, por ejemplo, hacer el trámite del cambio de DNI, poner su nuevo género y su nuevo nombre en el DNI. Este programa le puede brindar este asesoramiento en relación a la salud integral, ¿sí? Dónde acceder a tratamientos hormonales, a las cirugías parciales o totales, ¿sí? Le puede brindar información sobre dónde puede realizar la terminalidad educativa si es que lo requiere, bueno, todo lo que sea relativo a garantizar los derechos de las personas trans. Y además también cuenta con un programa, ¿sí? Con un apoyo económico, que esto también quiero aclarar que no es urgente, ¿sí? Es decir, no es que lo vas a solicitar hoy, lo vas a cobrar en 2 semanas, en un mes, sino que es una ayuda económica, un apoyo económico que está pensado, ¿sí? No está pensado como un apoyo urgente o de emergencia, ¿sí? Por eso es que las personas que solicitan este apoyo económico no lo cobran después de 6 meses o después de un año, ¿sí? Porque es un programa que demora. Si ese apoyo económico demora porque se arma todo un legajo que pasa por diferentes instituciones del Estado nacional, ¿sí? Tiene que pasar por el Tesoro Nacional, y una vez que tenga el ok de cada una de las oficinas por las que ha pasado el expediente, recién se habilita el cobro, ¿sí? Por eso es que entre 6 meses a un año es el plazo que se está pagando esa ayuda económica. Lo pueden solicitar esa ayuda económica personas mayores de 18 años, ¿sí? De 18 hasta 49 años
van a recibir un apoyo económico equivalente a 2 salarios mínimos. Personas mayores de 50 años, ¿sí? Van a percibir un apoyo económico equivalente a 6 salarios mínimos, ¿sí? El acceso a este programa pueden acceder a través de su mail institucional, que es programatravestitrans@mingénero.gov.ar, o pueden iniciar la solicitud en la página también del programa, ¿sí? En donde allí van a tener que completar sus datos personales y luego le estará llamando a alguien de este programa para culminar con la entrevista y bueno, ver qué más se le ofrece a esta persona que esté consultando por este programa, ¿sí? Y bueno, yo creería que aquí estamos para hacer un pequeño receso antes de que terminemos la clase, porque, bueno, hasta acá fue un montón, ¿sí? Si les parece, hacemos 5 minutos y retomamos. Bueno, muchas gracias, Emma. Muchas gracias, Rubí. Cuando yo aviso cuando sean, pasen los 5 minutos a descansar y cualquier cosa, pongan las preguntas en el chat. Así lo primero que hagamos al iniciar la clase es leer las preguntas. Saludos.
Qué bueno. Buenas tardes, vamos volviendo al taller. Después de estos videos que la compañera Tati nos compartió. Eh, gracias Rubí, gracias Emma, excelente, excelente tarde. ¿Estén listos? Sí, Rubí. Estás muteada, Rubí. Hay situaciones que me generan quiebre cognitivo, entonces por ahí no sé si estoy hablando o no. Bueno, ahí está. Eh, bueno, veníamos hablando, ¿no? De los impactos de los programas, las particularidades que tienen, y creo que el compañero ha sido como muy específico, digamos, en cuanto a cómo podemos adquirir, digamos, esos programas. También ha habido, hay intervenciones dentro del chat, que en muchos de los casos también, sí, ahí creo que la compañera Daniela Andrade planteaba esta cuestión de volver a presentar documentación, entendiendo que desde el ministerio es donde se ejecutan, digamos, estas cuestiones, no reciben respuestas, pero se debe también, ¿no? A esto, que en muchos de los casos el ministerio quiere invisibilizar trabajos, ¿sí? Sobre todo el trabajo de la organización ATA, ¿no? Que viene teniendo una amplia trayectoria, este año cumple 30 años de lucha, resistencia, y aún con los avances que hay en materia de derecho, tenemos que seguir aguantando, tolerando todas estas cuestiones, ¿no? Los rechazos de documentación de compañeros, entendiendo las vulnerabilidades y demás. Y por ahí también es violencia esa cuestión, ¿sí? El que nos recibamos desde esas personas quienes tienen la lapicera, por decir así, porque por ahí capaz que nosotros tengamos toda la buena intención, la voluntad de poder acompañar, asesorar, guiar y demás, pero si desde arriba no nos están haciendo el respaldo, el soporte necesario, por ahí también nuestras actitudes, nuestras ganas también quedan por el piso, ¿no? Y por ahí también es medio frustrante no poder dar una respuesta a ese compañero que sabemos que está atravesando una situación o no está teniendo, digamos, el soporte económico que necesita, ¿sí? Por eso en muchos de los casos también es necesario que pensemos herramientas, ¿no? Para prevenir, identificar e intervenir en casos de violencia hacia mujeres y LGBT. Trabajar en prevención implica el desafío de poder detectar las manifestaciones de las violencias
menos evidentes, aquellos que se encuentran basados en estereotipos, mandatos, discursos que se reproducen a través de prácticas que naturalizan las desigualdades entre género, invisibilizando las violencias y la discriminación. Eso es lo que planteaba justamente con el programa Acompañar. ¿Sí? Esto lo que acabo de leer es lo que planteábamos hace rato dentro del programa Acompañar, que hay situaciones de violencia menos evidentes, ¿sí? Como por ejemplo la física, que por lo general es la más evidente dentro de las violencias. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto de la construcción, ¿qué construimos? ¿Qué historia construimos? ¿En qué nos basamos? ¿En qué nos paramos? Bueno, esto tiene que ver con que también lo que nosotros podamos construir, esto de la palabra construcción, tiene que ver con una herramienta para prevenir, ¿sí? Identificar e intervenir casos de violencia, porque nosotros vamos a, esa construcción de esa historia va a prevenir, ¿sí? Justamente esta cuestión económica, esa situación de violencia económica que la compañera atraviesa, esa cuestión de la violencia psicológica. Creo que en una de las primeras clases venimos hablando de que todas las violencias están entrelazadas, ¿sí? Entonces, sí, por ahí un compañero va a una institución del Estado por una cuestión económica, seguramente hay todo un trasfondo psicológico, hay un trasfondo de violencia simbólica, hay un trasfondo de muchas otras violencias que se van entrelazando. Entonces, una de las herramientas que nosotros tenemos que tener como muy en claro tiene que ver con esto, ¿no? De la construcción. Construyo historias en base a determinadas experiencias o determinadas violencias que hayan atravesado, y así también para todos los tipos de programas que sean necesarios que haya que construir. ¿Sí? Siempre nuestro rol es el de proveedor de información, contener, derivar, articular con otros organismos. ¿Sí? O sea, también el que nosotros no demos la información necesaria, no brindemos la información necesaria, también es violencia. Porque si un compañero o compañera viene por un problema económico y sabiendo que hay información y sabiendo que hay otras articulaciones dentro de la institución y que no le facilitamos, que no le brindamos, también es violencia. La persona que ingresa a nuestra institución se tiene que ir lo más tranquila posible con toda la información necesaria, porque justamente una de las cosas tiene que ver con la información. La desinformación hace que esa persona o no vuelva más, ¿sí? O vuelva a este ciclo de violencia, entendiendo de que hay un problema económico de base, ¿sí? Hablo puntualmente de la comunidad LGBT y las personas no binarias, pero porque también entendemos que las mujeres tienen su particularidad, digamos, en cuanto a esto, ¿no? De qué manera, de cómo le proveemos la información. No es nuestra tarea resolver la situación, ¿sí? De esa persona que está atravesando la situación de violencia, sino ni quienes tampoco vamos a tomar la determinación de salir e ir, digamos, a esta situación. Por eso es muy importante esto de cómo acompañamos, ¿sí? Cómo derivamos, de qué manera. En cuanto a la derivación tiene que ser lo más cuidada posible, ¿sí? Porque nosotros no sabemos si por ahí viene, ante una situación de violencia, la mujer haya decidido por una cuenta propia, digamos, de ir a hacer la denuncia, pero no sabemos si la persona que la violenta aparece o la viene siguiendo. Entonces, nuestro acompañamiento, una vez que ellos ingresan a nuestra institución debe ser ese refugio, si se quiere, para esa persona que ha tomado la decisión, porque sabemos que en muchos de los casos cuesta muchísimo tomar la decisión de ir a denunciar. Entonces, ante esa situación tenemos que cuidar nosotros como efectores del Estado esa decisión y acompañar lo más cuidada posible a esa mujer, o a esa mujer o a mujer trans o no binaria, a las otras instituciones en donde hagamos nosotros la derivación, así se sienta también lo más contenida posible. Se trata de sostener, justamente como decía, de acompañar un proceso, ¿sí? Un proceso en el cual esta mujer ha venido,
cuando hablamos de mujeres, hablamos de las mujeres en todo su conjunto, ¿sí? Diversidades en todo su conjunto y no binarios también. Entonces, es tratar de sostener y acompañar ese proceso que seguramente ha sido difícil, ¿sí? Que no es nada fácil pensar, procesar, digerir la situación de violencia y sobre todo acudir a instituciones. Por lo general, las personas trans, ¿sí? Han venido atravesando muchas situaciones o muchos procesos en donde quizás haya pasado una situación de violencia, pero no han ido a denunciar, porque también históricamente la policía, ¿sí? O la institución policial hacía persecución, trata, hacía muchas cuestiones en cuanto a los derechos de esa persona. Entonces, por ahí a nosotros como mujeres trans nos cuesta ir a alguna dependencia policial. Entonces, como funcionarios del Estado, porque también nosotras estamos como, o sea, algunas personas jugamos un doble rol, ¿sí? Como parte de las organizaciones de la sociedad civil y como parte del Estado. Entonces, esa doble función también debe ser una herramienta para quienes cumplen eso, ¿no? En cuanto al acompañamiento, ¿sí? Nosotros debemos ser por ahí el nexo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Llevar la demanda al Estado y desde el Estado mismo poder dar la respuesta. Entonces, si nosotros por ahí no estamos, digamos, a la altura de esa cuestión, entonces tenemos que empezar a rever, ¿sí? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Sí? El acompañar, como decía ahí, es escuchar a la otra persona, ¿sí? Construir esto de lo que veníamos hablando, ese vínculo de confianza, contener, informar, ¿sí? Darle la posibilidad que en muchos de los casos no tienen en algunas instituciones, de la posibilidad de la escucha, ¿sí? Y articular inmediatamente con los otros organismos, ¿sí? Vamos a seguir. Bien, bueno, aquí esto de la intervención, digamos, es un poco ya de lo que veníamos hablando, ¿no? La actitud de escucha activa tiene como finalidad generar un encuentro donde la persona puede sentirse comprendida, segura, en confianza, ¿sí? Para poder, digamos, acompañar, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, no precisamente debe ser la persona que haga también la escucha activa, puede ser cualquier otra persona que esté destinada dentro de la institución, ¿sí? Entonces, también evitar justamente el lenguaje estigmatizante, también es, así como por ahí estamos dentro de un área o dentro de una dirección, generar instancias de sensibilización interna dentro de las instituciones, porque justamente nosotros no sabemos, digamos, cómo vienen formados esos compañeros que nosotros tenemos dentro de la dirección o de la secretaría. Y por ahí también palabras, dichos, lenguajes o de qué manera, ¿sí? Va a hacer la atención, tiene muchísimo que ver, sobre todo en lo que tenga que ver con la admisión, ¿sí? El primer contacto que se tiene con las personas que están en mesa de entrada. Entonces, a esas personas en primera medida, ¿sí? Deben, porque por ahí también, ha pasado en una institución aquí en Santiago del Estero que el compañero era un hombre trans, ¿sí? Entonces, las preguntas de esa institución iban direccionadas a una situación de violencia o preguntas que hacen a una mujer que está atravesando una situación de violencia, ¿sí? Entonces también al momento de qué manera preguntamos a las identidades disidentes tiene muchísimo que ver en cuanto al acompañamiento, porque si yo hago una pregunta que no sea adecuada, ¿sí? Por eso es muy importante el lenguaje dentro de la institución, cómo yo me comunico adentro de la institución tiene mucho que ver. Y si nosotros detectamos por ahí de que hay falencias en ese sentido, bueno, generar instancias de promoción,
prevención y sensibilización, porque si nosotros no lo hacemos dentro de la institución, teniendo las herramientas necesarias, también es violencia. Estamos violentando no solamente nuestro lugar de trabajo, sino también a ese compañero que seguramente viene con una desinformación terrible y nosotros desde el Estado le fomentamos, por ahí, por decir así, esa violencia, ¿sí? No utilizar la palabra víctima, ¿sí? También entender de que ya, o sea, para quienes nos formamos, sabemos de que esta cuestión de víctima es como, bueno, vos sos la víctima, vos vienes con el problema, y hay que tratar en la medida de lo posible que la persona que venga con esa situación, ¿sí? También por ahí los términos tienen mucho que ver, porque por ahí está, por ejemplo, un agente de la policía adelante, ¿sí? Entonces ellos ya lo ven como víctima a la persona, ¿sí? Entonces, también pensar que a esas personas debemos sensibilizar, debemos hablar y decir que no se dice víctima, ¿sí? Entonces, empezar a manejar otros términos en donde esa persona que ingresa por primera vez se sienta con la confianza posible, digamos, con la tranquilidad posible, que ahí se le va a dar la respuesta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera preguntamos? ¿Cómo preguntamos? Pero usted está siendo víctima de violencia, a usted, o sea, si se ha ido a la institución y se ha llegado a la institución, ha sido justamente porque sabe que ha sido una víctima de violencia y sobre todo porque nosotros desde cada institución hacemos estrategias comunicacionales para que esa persona venga, digamos, a nuestra institución. Entonces nosotros ya sabemos que es una mujer o una persona de la diversidad que atraviesa una situación de violencia. Entonces por ahí las preguntas estarían como pensadas o direccionadas a de qué manera como Estado debemos resolver ese problema que trae esa persona en situación de violencia, no víctima, situación de violencia. Perdón, una pequeña intromisión. La palabra víctima la pone a la persona en situación de violencia en un lugar pasivo, en un lugar muchas veces que le encasilla a esa persona y que la limita. Entonces, por ahí empezar a mencionar a la persona con la que se está acompañando en otros términos, ¿sí? Por ahí quizás le estamos poniendo en otro lugar, quizás un poco con más posibilidades, ¿sí? Sí. Por ejemplo, para nosotros siempre hablamos de consultantes, porque consultan por su situación de violencia de género, ¿sí? Entonces ahí nosotros no la mencionamos como víctima, no la mencionamos en ese lugar pasivo, pero sí alguien que puede ir y consultar sobre una situación de violencia que está atravesando, que no necesariamente implica que vaya a denunciar o no, por ejemplo, también, ¿sí? Por ahí diferentes formas de nombrar y que creo que siempre hay que tratar de ser cuidadosos cómo nombramos a las personas con las que estamos acompañando en esta situación. Bien. También ahí me parece que el primer contacto debe ser, digamos, empático, ¿sí? Sobre todo preguntarle cómo se llama, ¿sí? Porque por ahí lo que menos hacemos es preguntarle cómo se llama si nos vamos de lleno a la situación de violencia, ¿sí? Entonces, por ahí el recorrido institucional debe ser con el nombre, y por ahí, ay, acaba de venir una mujer en situación de violencia. No, o sea, hay cuestiones también que la persona estando dentro de la institución también sabemos que está atravesando una situación de violencia, ¿sí? Y por ahí también, y nos vamos al otro ítem, nos dejamos llevar por interpretaciones rápidas, ¿sí? Por ahí nos dejamos llevar mucho por las subjetividades, ¿sí? Por ahí capaz que una persona entra, digamos, llorando, ¿sí? Por ahí nosotros podemos interpretar que la persona está teniendo una situación de violencia en el momento o ha estado en una situación de violencia en el momento. Pero también podemos entender de que llora por el solo hecho de que ha podido estar o está dentro de la institución en un lugar en donde las va a cuidar. Entonces, por ahí nosotras tenemos que buscar la manera de que, o sea, de qué manera interpretamos determinadas situaciones, ¿sí? Porque por ahí también puede pasar que se presenta en la institución una persona que está golpeada,
¿sí? Y por ahí nosotros nos podemos tomar miles de interpretaciones, ¿sí? Entonces nosotros debemos cuidar de qué manera interpretamos, ¿sí? Sobre todo en cuanto a a la derivación y qué es lo que tenemos que hacer en primera instancia. Bueno, evitar de dar indicaciones de forma imperativa sobre qué hay que hacer o de qué forma hay que proceder, ¿sí? En ese sentido, en cuanto a cómo la derivo, qué gestiones hacemos de manera institucional, por ahí también nosotros tenemos una manera muy particular, digamos, de manejar esa situación. ¿Por qué? Porque empezamos a decirle, bueno, pero tienes que ir para allá, porque vos tienes tus hijos, tienes que ir a fiscalía, porque tienes que ir a tal lugar. Entonces, esa mucha información también de golpe hace que la mujer o las diversidades, digamos, tengan un poco de resistencia, ¿sí? El acompañamiento va a ir de la mano de esas instituciones a las que ella tiene que acudir. Entonces, si nosotros hacemos, digamos, la admisión y sabemos que es muy compleja la situación de violencia, ¿sí? Entonces nosotros en la medida de lo posible, cuanto menos información proporcionemos y más gestiones hagamos y más acompañamiento, va a ser, digamos, como una cuestión operativa exitosa en cuanto a la resolución de esa situación, ¿sí? Eh, como decíamos hace rato, siempre debe ser la escucha empática, ¿sí? Siempre nosotros nos tenemos que poner en la situación como si fuese que nosotros nos estamos viviendo, ¿sí? Entonces, porque por ahí sí es hermoso escuchar por ahí a la persona, obviamente que no es hermoso, ¿no? Porque a nosotras como mujeres trans nos atraviesa muchas situaciones y que vivimos escuchando compañeras problemáticas y demás, y que no es nada agradable, pero para otras personas ven esas situaciones de violencia como números, ¿sí? Y por ahí también en esas cuestiones dejan mucho que desear, ¿no? Creer y validar a lo que nos cuentan, ¿sí? Nosotros tenemos que creer siempre en lo que nos diga, ¿sí? Esa persona. Creer de que ha estado en una situación de violencia o que viene atravesando una situación de violencia, que le ha pasado esto en tal momento, nosotros debemos creer, porque ya viene, digamos, con esta cuestión del descreimiento, ¿sí? Que nos impide avanzar, ¿sí? Como por ejemplo, el que vaya a una comisaría, el que tenga que validar de nuevo y entrar dentro de la revictimización, tiene que ver con el creimiento de ese funcionario público que está justamente para creer en la situación de violencia que está atravesando la mujer, ¿sí? Si no, si no, no iría, ¿sí? Entonces, generar el clima de confianza, conocer, digamos, como agente del Estado, cuáles son los vínculos, las redes que tiene, la familia, las amigas, la escuela, la posta sanitaria, o sea, las UPAs, o sea, todas esas redes, al momento de conocer el vínculo, ¿sí? O conocer, perdón, la situación, también debemos generar a través de la empatía, ¿sí? A través de que te creo, empezar a conocer las redes, ¿sí? Como digo, el amigo, la amiga, el amigue, ¿sí? La UPA, la familia, la prima, o sea, todas esas personas, todos esos actores van a hacer justamente que a nosotros, dentro de la institución, nos sirva como redes para evitar, digamos, que esa mujer pase situaciones de violencia, ¿sí? Habilitar la pregunta tiene mucho que ver, como les decía, de qué manera preguntamos y que ellos nos pregunten a nosotros determinadas cuestiones que hacen a la institución y nosotros poder darles las respuestas necesarias, ¿sí? Respetar la confidencialidad, ¿sí? Por lo general, pasan muchos de los casos en donde en los pasillos o en la misma área donde ha sido atendida puntualmente la compañera anteriormente, ¿sí? Se habla y se empieza a hablar, ¿sí? Ay, ha pasado esto, ha pasado aquello. No, tenemos que tener bien en claro, ¿sí? Que es muy confidente, ¿sí?
porque también tenemos que entender de que ha pasado por todo un proceso para que vaya y pueda contar a alguien y que de repente vaya y nos cuente y nosotros salgamos a decir o a comentar. ¿Sí? Adentro de la institución, el que se viole la confidencialidad también es violencia. ¿Sí? Y tratar en la medida de lo posible atender estas particularidades, ¿sí? No en los pasillos, porque por lo general, cuando ingresa la persona, ¿sí? La hacemos que tome asiento y hacerle, digamos, como preguntas de cómo te llamas, cuántos años tienes, de qué barrio. Entonces, por ahí, nosotros en ese afán de que por ahí no tenemos espacio, empezamos a hacer preguntas sobre otra compañera que está en una situación de violencia, sobre otra compañera que está en situación de violencia. Entonces, ahí también se está violando la confidencialidad porque la otra compañera no tiene por qué saber por qué yo me he ido a la dirección o a la Secretaría de Género, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que si no hay un lugar que está desocupado para poder atender a esa persona y cuidar la confidencialidad, debemos esperar, ¿sí? Porque tenemos que saber que esa persona que ha acudido a la dirección o a la secretaría debe salir con una respuesta. No debe quedar con que, porque también la persona lo puede tomar como que están desvalorizando y entra ahí esta cuestión del que no me cree y tengo que volver a validar, tengo que volver a decir lo mismo. Entonces, todas esas particularidades que por ahí capaz que nosotros lo hacemos en lo cotidiano, ¿sí? Tenemos que empezar a rever nuestras prácticas. ¿Sí? De qué manera atendemos, de qué manera acompañamos, en dónde asesoramos, porque eso también tiene que ver con esta cuestión de la confidencialidad. ¿Sí? Y cómo orientamos tiene que ver con preguntas orientadoras, si se quiere, ¿a dónde? ¿Sí? Y obviamente que tiene que ser lo más confidencial posible, porque por ahí podemos entender de que puede estar el violento en algún lugar. ¿Sí? Vamos pasando, y creo que con esto ya vamos terminando, sí, porque ya estamos, si me lo podrías hacer un poquito más chiquito el power, si es que se puede. No, si podrías volver a la filmina 17. Bien. Aquí también es importante hablar, ¿no? De qué manera gestionamos, ¿sí? De qué manera gestionamos, cómo hacemos la articulación, el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Porque también nosotras como organización de la sociedad civil somos los ojos del Estado. Llegamos a donde el Estado no puede llegar. Entonces, es fundamental, ¿sí? Conocer los recursos que nuestra comunidad tiene, ¿sí? Porque también sabemos de que cada comunidad tiene algo chico para ofrecer, digamos, y sobre todo trabajar en cuanto a potenciar las capacidades de esas personas para que puedan para que puedan servir también, ¿sí? De agentes replicadores. ¿Sí? Porque por ahí también nos pasa que tenemos recursos, muchos recursos dentro de una organización de la sociedad civil y no nos está dándonos cuenta, digamos, de que tenemos en cuanto a recurso humano chico, digamos, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a realizar, digamos, formaciones dentro de esas personas que están dentro de nuestras organizaciones justamente para hacer esos nexos o esos vínculos o esas gestiones que son necesarias, ¿sí? Para que se pueda erradicar todas las violencias, ¿sí? Por ahí ya estamos sobre hora, pero es fundamental, digamos, que como organización de la sociedad civil
como agentes del Estado, tenemos que trabajar desde esos dos lugares. Sé que es todo un desafío, porque a mí me toca estar desde un lugar de las organizaciones de la sociedad civil y también desde el Estado, y por ahí nos sentimos frustradas justamente que desde el lugar donde creemos que está el poder no nos dan las respuestas necesarias, ¿sí? para responder a las necesidades y vulnerabilidades que tiene nuestra comunidad. Así que bueno, eso es todo por hoy. ¿Sí? Les doy las gracias por acompañarnos en estas clases, y que sobre todo que por ahí se haya mantenido el número de compañeros. Sabemos que es un horario, un día de semana, que por ahí tenemos cositas que hacer, y en ese sentido también agradecemos muchísimo a quienes están hasta ahora, ¿no? También ahí Sí. agradecer a mi compañera Emma, ¿sí? por el trabajo constante, Tati, Caro, por generar, digamos, esto para poder llevar, ¿no? Muchas inquietudes, respuestas, muchas inquietudes que por ahí se tienen y no saben, digamos, cómo encarar y demás. Bien, también quiero agradecer, sí, muchas gracias a todos por la